Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar con otro tema bastante interesante. Antes que nada quiero mencionarles que existen otros temas en los cuales me voy a saltear, ya que considero muy importante el tema que ahora vamos a ver. Entonces, no es que el otro tema no sea importante, sino que por el tiempo que tenemos y por la reducción de horas, por lo que estamos, me interesa más que aprendan este tema y que lo tratemos durante más semanas, ya que les va a servir durante más tiempo para lo que es el uso de base de datos. Entonces, haciendo esa aclaración, pasamos ya a nuestro tema. Bueno, el tema es SQL, un tema muy conocido, el cual es uno de los principales temas en lo que tiene que ver en cuanto a las bases de datos. Structured Query Language, que quiere decir lenguaje estructurado de consultas. Bueno, ¿qué es el lenguaje estructurado de consultas? Básicamente, muchos piensan que es un lenguaje de programación, pero no lo es, a mi consideración, pero es un lenguaje que se utiliza mucho en programación. No sé si recuerdan que antes en la clase de introducción yo les había mencionado que existe lo que es los sistemas gestores de base de datos. Bueno, las bases de datos se manejan a través de gestores, que es software o un programa que maneja las bases de datos. Pero esta base de datos puede ser utilizada por otros lenguajes de programación. Ya les había yo mencionado que este es un tema que a mí me gusta mucho porque da para más. Se utiliza de aquí en adelante, en toda la carrera lo van a estar utilizando. Y posiblemente si alguno se va a dedicar a esto de la ingeniería directamente a programación, es lo que más va a utilizar. Entonces, mucha atención a este lenguaje. Bueno, este lenguaje, ¿qué es lo que hace? Este lenguaje lo que hace es que se utiliza para crear las bases de datos. Entonces, existen diferentes gestores. Por ejemplo, aquí estamos viendo a Oracle, MySQL y SQL Server. Son tres programas diferentes y cada uno utiliza su propia forma de trabajo. Aquí podemos ver los lenguajes soportados, C, C Sharp, Java, Ruby. La mayoría son utilizados por estos mismos lenguajes y también trae el sistema operativo por el que son utilizados. La licencia que es propietario quiere decir que es pagada, código libre que es abierta y que es de propietario. Entonces, lo que es base de datos se trabaja a través de un gestor y este gestor lo que va a hacer es utilizar un estándar. ¿Qué quiere decir un estándar? Un lenguaje en el cual se va a poder comunicar en cualquiera de estos gestores. Cualquiera de estos gestores va a poder ser utilizado de la misma manera utilizando el mismo lenguaje, es decir, ya sea que trabajen en C Sharp, en Java, en C++, en PHP, en algún otro lenguaje, Python o cualquiera, lo que van a utilizar es SQL, es decir, si aprenden este lenguaje SQL o las consultas que se tienen que ejecutar, ustedes la van a poder utilizar en cualquier otro, es decir, no necesitan aprenderse un lenguaje diferente. Si ustedes ya han programado entre C Sharp y Java, existen algunas palabras, pues bueno, SQL se mantiene en el mismo lenguaje para todo y cada uno de ellos. Entonces esa es la ventaja que tenemos con SQL. Entonces existen dos formas de manejar lo que es SQL, que es el DDL y el DML, que son dos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Entonces, primero necesitamos crear nuestra base de datos, estructurarla, ver cómo va a funcionar y posteriormente vamos a insertar datos, actualizar datos, eliminar datos, pero antes de eso vamos a pasar a lo que es la definición de datos. Básicamente lo que ustedes están haciendo, es decir, lo que ya crearon con sus diagramas de entidad-relación, ahora los van a pasar pues ya a una base de datos. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Pues un lenguaje de SQL para trabajar con esto. Entonces esta es la primera clase que vamos a tener con el manejo de SQL con MySQL. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar MySQL, ya que es de código abierto, que no se tiene que pagar, que no nos van a dar una licencia de 30 días, sino que vamos a utilizarla durante más tiempo y lo vamos a utilizar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para trabajar? Recuerden, se puede trabajar con cualquier otro, pero vamos a utilizar MySQL porque es el mejor que yo considero para los estudiantes. Entonces, yo aquí tengo instalada la máquina virtual, ustedes ya saben cómo se hace, porque ya en mi máquina anfitrión ya tengo instalado MySQL. Como no lo quiero alterar y quiero enseñarles todo el proceso, lo que voy a hacer es pasarles cada uno de estos, que vean cómo se instala y cómo se hace. Bueno, primero, ¿qué tienen que hacer para instalar MySQL?
van a abrir una pestañita y van a ustedes buscar app server, así como está, app como app y luego server. Pueden encontrar ustedes, hay tres diferentes, que es WAMP, app server y SAMP. El que yo utilizo es app server, no quiere decir que sea el único, posteriormente ya ustedes decidirán cuál es el mejor, pero ahorita vamos a empezar a trabajar con este. Aquí está, buscan una versión para descargar, no importa cuál, ahí mismo les van a aparecer las recomendaciones. Como es de código abierto, no necesitan buscar una página en especial, sino que ya cualquiera de ellas que les aparezca va a ser válida y la van a poder utilizar. Bueno, aquí está este que es el app server. Van a buscar ustedes dónde se puede descargar. Aquí está la última versión. Y aquí le está, descargar, 90 y tantos megas, le van a dar descargar y lo van a instalar. Necesito que utilicen una computadora como anfitrión, es decir, que la puedan utilizar ustedes, ya que de aquí en adelante, estas últimas 3 semanas, vamos a estar trabajando con lo que es SQL. Bueno, como yo ya anteriormente ya lo había yo descargado, entonces ya voy a utilizar esta que está aquí. Le van a ustedes dar doble clic, instalar. En caso de que tengan Windows 10, recuerden ejecutar como administrador. Le vamos a pasar, le vamos a dar aquí a aceptar. Y ya se empieza a instalar el programa. Entonces le vamos a dar aquí next, aceptar, que lo instale ahí donde lo va a instalar. No le movemos nada. Siguiente, ¿cómo se va a llamar nuestro localhost? Utilizan el puerto 80 y el 443. Entonces esta instalación posteriormente en algún quadri posterior nos va a servir para programación web, pero de mientras ahorita lo único que vamos a hacer es utilizarlo para la base de datos. Necesitamos una contraseña que se tiene que utilizar para que la podamos trabajar. Entonces una contraseña, de preferencia una contraseña fácil, no tiene que ser muy difícil en cuanto al tema de redes, puede ser cualquiera. En este caso yo puse mi nombre. Bueno, ahí les pide mínimo 8 caracteres. Recuerden, apunten bien su contraseña, cuál es la que van a utilizar ustedes. Y de ahí en adelante ya vamos a poder trabajar. Entonces yo acabo de poner mi nombre y mi apellido. Va a comenzar la instalación. Y ya después de esto vamos a empezar a trabajar con SQL. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a esperar a que termine de cargar. La instalación. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. SQL es un lenguaje específicamente para trabajar con base de datos. Tenemos el lenguaje de manipulación de datos con el cual vamos a estar trabajando y con el cual vamos a crear nuestra base. Vamos a ver, regresemos aquí a la presentación en lo que está instalando, en lo que esperamos que termine de instalar. Bueno, ¿cuál es la tarea o qué es lo que se tiene que hacer? Las primeras palabras clave, las primeras sentencias que vamos a utilizar del DDL es el create, el show, use y drop. Create, show, use o drop, que son crear, mostrar, usar y borrar. Entonces son las consultas que tenemos nosotros para crear nuestra base de datos. Ahorita no vamos a trabajar con ningún lenguaje de programación ni nada por el estilo, únicamente vamos a trabajar con base de datos, pero es importante que cada una de estas consultas nos empecemos a memorizar, porque va a ser un lenguaje, como ya les había yo mencionado, que se va a utilizar de aquí para siempre. Entonces va a ser muy importante. Entonces la tarea es instalar app server, lo que estamos instalando ahorita, ejecutar el comando de líneas de comandos de MySQL, crear una base de datos, crear una tabla de usuarios, y aquí están las características de eso. Las claves que vamos a utilizar, bueno, los nombres de columna, la identidad va a ser usuarios,
los nombres de columnas o los atributos son estos, y de alumno, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Cuando creamos base de datos, algo importante que les tengo que mencionar es que necesitamos crear el tipo de dato, que ya lo habíamos visto desde la primera clase, si es numérico, si es de texto o si es de fecha, cuál es la longitud que van a tener, y posteriormente no deben de haber espacios entre los nombres de columna. Es decir, si ustedes pueden mirar aquí, ID guión bajo alumno, no pueden haber espacios entre los nombres de tabla. Incluso un nombre de tabla tampoco puede tener espacios. Entonces es usuarios, no puede ser usuarios del sistema, tiene que ser usuarios guión bajo sistema, ¿no? Vamos a ver cómo va nuestra instalación. Ok, ya terminó, le vamos a dar aquí finalizar y listo. Bueno, ya está instalado. ¿Dónde está instalado? Está dentro de la computadora. Posteriormente ustedes van a ver dónde está instalado. Lo único que tienen que hacer ustedes ahorita es escribir MySQL, y por acá les va a aparecer el MySQL Command Line Client, perdón. La línea de comandos de cliente, esta es la que van a utilizar ustedes para que podamos trabajar.